Es el líder de la comunidad, el líder de la iglesia. Es un hombre que tiene conocimientos, es un hombre culto, un hombre que sabe leer. Su especialidad es, digamos, interpretar las escrituras, hacer una exégesis y alentar a la comunidad pues en momentos difíciles de crisis, de inestabilidad económica, etcétera, etcétera. Sabe griego, por supuesto. No olvidemos que la lengua del cristianismo primitivo era el griego. Era una lengua que se hablaba en todo el Imperio Romano y era una lengua que no solamente era de la cultura, sino también una lengua franca, como podía ser el inglés, y que eso ayudó a que el cristianismo se expandiera. Los textos que vamos a leer aquí son muy curiosos. Están sacados de una Biblia que pueden encontrar en internet, que se llama la Biblia Pesita, que se escribió en Siria y es en un lenguaje que es el siriaco, que mezcla el sirio tradicional y el griego. Luego también aparece una figura muy importante que es el presbítero. El presbítero es digamos, el discípulo del obispo. Es aquel que se encarga de leer el texto bíblico que va a interpretar el obispo. Es aquel que también va a ser formado por parte del obispo y es aquel que lo va a sustituir cuando aquel muera. También es una parte muy importante dentro del cristianismo y ayuda a la formación pues, de las personas, etcétera. Otra figura también muy importante, aunque esta data de, digamos, finales del siglo IV, mediados del siglo V, es la Virgen. La Virgen es una persona, es una chica de buena familia que realiza una labor de intercesión entre la divinidad y la comunidad y también, bueno, pues con sus ahorros, con su dinero, pues sufraga los gastos de la iglesia y ayuda al mantenimiento de los pobres. Y él también es un papel muy importante. Podemos, por ejemplo, recordar que había una emperatriz que se llamaba Pulqueria, que era del siglo V, que era hermana de Teodosio, que realizaba ese papel y tenía una influencia política también muy importante. Y la última figura, porque en el cristianismo primitivo la mujer tenía cierto peso, es el papel de la diaconisa. El papel de la diaconisa es muy similar al de la Virgen, pero esta vez ella hace tareas de predicación, de organización, de implantar el orden en la iglesia, e incluso de enseñanza, liderazgo, etcétera, etcétera. Y estos son los personajes que van a participar y esta es la pequeña introducción que le hemos querido hacer para que sepan cómo era el cristianismo en sus orígenes. La primera iglesia, por ejemplo, que se construyó estaba en Siria, databa del siglo III, y para que tengan también muy en cuenta, la mayoría del desarrollo del cristianismo digamos, se implantó en lo que es el Oriente Romano. Insisto, no lo olviden, en Siria, en Egipto, en Turquía, unos territorios que actualmente ahora pues son de cultura y de religión islámica, pero que en época del Imperio Romano era el núcleo fundamental del cristianismo. Así, sin más dilación, gracias por su atención y vamos a comenzar la representación de una misa paleocristiana, que vuelvo a repetir, es, digamos, los orígenes o lo primigenio, lo primero que se hizo antes de la misa tradicional. Aquí no va a haber Eucaristía, va a haber una relación especial entre los líderes y la comunidad, y es algo que es totalmente diferente. Así que vamos a dar comienzo y espero que lo disfruten. Muchas gracias. Pero sí que es verdad que necesito que guardéis luego un poquito de silencio. Querida diaconisa, mi niño está enfermo. Ay, Dios mío, vamos a pedir por él. No te preocupes, que vamos a Pero que ver. está muy Cuidar malo. que él. Vamos a ver, ten fe. No decaigas, no decaigas. Tener fe. Chicos, por favor, necesito un poquito de silencio, ¿sí? Está en la casa del Señor, os lo pide vuestra diaconisa Aquila, ¿sí? Gracias.
Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y no es el pastor ni propietario de las ovejas, cuando ve que el lobo viene, deja las ovejas y huye. Y cuando el lobo llega, arrebata y dispersa las ovejas. El asalariado huye, puesto que es asalariado, y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a las mías, y soy conocido por las que son mías, así como mi Padre me conoce, y yo conozco a mi Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. Jesucristo es también conocido como ser un buen pastor, dado que para Él, nosotros somos sus ovejas. Él nos ama y nos ayuda a aprender la verdad. El buen pastor es el primero en ponerse en peligro y no abandonará a sus ovejas ante el peligro y las guiará en momentos de incertidumbre y persecución. Él no permitirá que sus ovejas se vean amenazadas y en la medida de lo posible dará su vida por ellas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¡Silencio! ¿Qué es lo que pasa aquí? Por orden del emperador, quedas arrestado, obispo. ¡Soltadme! Hermanos, hermanas, aguantad. ¡Cállate! Vosotros seréis lo siguiente. ¡Dios protege a los romanos! Venido, venido. ¡Corre, corre! ¿Qué se me acusa? Siendo yo miembro del orden de Curiano. Se te acusa de ir en contra de los dioses tradicionales, de los dioses que han hecho grande a Roma. Arrodillaos ante el poder de Roma. Se os acusa de maldecir a la iglesia, al emperador. Tenéis que obedecer el decreto del emperador Diocleciano, por el cual se quiere proteger al imperio. Soy fiel seguidor del emperador, pero creo en Jesucristo como salvador de las almas de los fieles. Tengo derecho a un juicio justo. Falso, has perdido todos tus derechos desde el momento en el que no bendices a los dioses tradicionales. No has entendido la palabra de nuestro Señor. Él nos protege frente a los ataques del diablo. Recuerda las palabras de Cristo. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero no temáis, porque la fe es nuestra fortaleza y Él nos cuida y nos protege frente a los ataques del enemigo. Mentiras y falsedades. Llevadlo a la mazmorra y ejecutadlo al amanecer. Bueno, pues acaban de presenciar es una escena que bien podría haber ocurrido en el año 300 durante las persecuciones del emperador Diocleciano. Diocleciano era un personaje muy interesante, era hijo de un esclavo que nació en la actual Serbia
y era un hombre que amaba las tradiciones de Roma, los dioses tradicionales, que había hecho del Imperio Romano, que estaba aproximadamente 70 años de crisis, lo había reformado la moneda, el ejército, etcétera, etcétera, y había dado una prosperidad, había recuperado la prosperidad que el imperio había perdido. ¿Qué ocurrió? Pues, como he dicho, en el año 303, Diocleciano estaba con su corte y estaba realizando unos sacrificios que eran lo que verdaderamente daba orden y estabilidad al Imperio Romano, la organización de esos sacrificios, porque mantenía la paz de los dioses, mantenía el orden y daba pues una prosperidad necesaria. ¿Qué ocurrieron con esos sacrificios? Que hubo varios miembros de la corte que se santiguaron, y al santiguarse los sacrificios no salieron bien y se tuvieron que volver a repetir. Se volvieron a santiguar y los sacrificios salieron mal. Diocleciano estaba completamente enfadado, reunió a sus consejeros y al día siguiente iban a tomar una decisión. No sabemos qué ocurrió en esa decisión, pero esa misma noche el palacio donde estaba Diocleciano se incendió. Su enfado con los cristianos fue máximo y decretó la mayor y la más grande persecución que hubo contra los cristianos. La gran persecución del emperador Diocleciano, que si lo buscan en Wikipedia podrían encontrarlo y allí podrían seguir leyendo. ¿Qué ocurrió en esa gran persecución? Que afectó principalmente a las regiones del Oriente Romano. Se cogían a los obispos, se quitaban, pues lo que habéis visto, los crucifijos, se quitaban sus libros, se les encarcelaba, perdían todos sus derechos y si no renunciaban a su fe, pues eran condenados a morir. Esto duró aproximadamente hasta el Edicto de Tolerancia, que se proclamó en el año 311, y en ese momento digamos que el cristianismo se consideraba una religión igual que el resto de las que había en el imperio, se dejaba de perseguir y tenía completa libertad de culto. En ese momento surge un periodo nuevo en la historia de la humanidad, surge una nueva Roma y aparece pues una serie de personajes que son, pues, como hemos visto, ya asentados en la sociedad, como son pues el obispo, el presbítero y toda esta gente. Y así es la transición de un imperio pagano a uno cristiano, la transición de una liturgia antigua a la misa actual que ustedes pueden tener cada domingo en su ciudad. Les damos las gracias por su atención, les invitamos a que sigan disfrutando de las actividades de Complutum y les damos las gracias. A continuación va a ser las maniobras militares en el campo de Marte. El campo de Marte es la